Palabra de Dios, Génesis 9, 18, 27. Y nos dice así la palabra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por esta maravillosa palabra que nos otorgas el día de hoy. Padre Dios, te pido, Señor, que no sean mis palabras, sino tus palabras a través de la inspiración del Espíritu Santo, la que hoy nos eh, transforme, la que hoy nos toque, la que hoy nos impacte y nos permita entender cuál es tu corazón. Padre Dios, ayúdanos a dejar a un lado el legalismo, ayúdanos a dejar a un lado el fanatismo, ayúdanos a dejar a un lado la religiosidad, ayúdanos a dejar a un lado el ser tan fariseos tantas veces y empezar a ser como Jesús, un Jesús que te adoraba, te glorificaba por amor a ti. Padre Dios, te lo pedimos así, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros cuando leemos la Biblia, vamos a poder encontrar muchos temas. Vamos a encontrar muchos temas. Y, por ejemplo, vamos a encontrar que se va a hablar acerca de la relación con Dios, la relación con los demás, la historia de Israel, la historia del cristianismo, acerca del amor, acerca del odio, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque estos temas son muy importantes, no podemos negarlo, nunca, y hago mucho énfasis en esto, nunca podemos olvidar que el propósito principal de Dios al entregarnos la palabra es que encontremos a Jesús y al creer en Él participemos de la vida eterna. Pero esa vida eterna no se vive solo en el reino de los cielos, sino que se vive aquí. ¿Listo? Se vive aquí, en la cotidianidad. Y eso es lo que nos dice Juan 5:39. Vamos a buscarlo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es lo que nos dice Jesús, que la palabra habla acerca de él, ¿cierto? Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra nos habla acerca de Jesús. El Antiguo y el Nuevo Testamento hacen referencia a Jesús o a su cuerpo, que es la iglesia. Y nuestra tarea, perdón, al escudriñar las escrituras es justamente eso, descubrir a Jesús en toda la Biblia y al descubrir a Jesús, reconocerle como Señor y vivir según su ejemplo. Eso es lo que la palabra nos está invitando. El día de hoy, la palabra nos va a presentar nuevamente a Noé. Recordemos quién es Noé. Hemos hablado durante varias semanas acerca de él, pero, perdón, esta vez vamos a encontrar que este Noé, perdón, aquí voy a tomar un vaso de agua.
Listo. Eso debe ser por dormir con la ventana abierta. Bueno, el día de hoy, como les estaba diciendo, la palabra nos va a presentar a Noé, pero esta vez no parece el mismo Noé. No parece el mismo Noé que hemos visto durante varias semanas. No es el Noé firme, incluso no es ese Noé que es denominado como justo, según la palabra. No es el Noé que fielmente construyó el arca durante varios años y que luego estuvo varios días dentro del arca. Como lo dice, por ejemplo, Génesis 6:9. Vamos a buscar. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces vemos que el día de hoy vamos a encontrar a otro Noé. Primero en Génesis 6:9 se nos presentó a un Noé que era llamado varón justo, perfecto en sus generaciones y que caminó con Dios, ¿cierto? Que Dios caminó con Noé, nos dice la palabra. Pero hoy vamos a encontrar a un Noé totalmente contrario. Vamos a encontrar un Noé que está borracho, vamos a encontrar un Noé que está desnudo en medio de su tienda. ¿Se imaginan el grado de embriaguez en el que estaba para que hiciera esto, para que se desnudara y se acostara en medio de la tienda? Ciertamente era un gran grado de embriaguez. Nunca me he emborrachado, entonces no sé cuántas copas de aguardiente uno se tiene que tomar para estar en ese grado de embriaguez, pero vemos que Noé estaba muy borracho, ¿cierto? Que estaba muy borracho. Y esto nos lo va a mencionar entonces aquí Génesis 9, 20, 21. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. La palabra el día de hoy, para que lo tengan claro, no nos está hablando como tal de que el tomar vino o tomar licor sea malo, ¿cierto? La palabra el día de hoy no nos está hablando de esto. Pero así como muchos pasajes de la Biblia, lo que sí nos está hablando la palabra el día de hoy es que el vino y el licor son muy peligrosos y que nos puede llevar a la embriaguez y la embriaguez nos puede llevar a la vergüenza, que es el estar descubierto en medio de la tienda, ¿cierto? Seguramente aquellos que en algún momento de su vida se han emborrachado, se han dado cuenta de lo vergonzoso que ha sido el embriagarse, ¿cierto? Algunos dicen, muy bueno, pero pero están en una situación que no parecen ni siquiera seres humanos. Por eso es que la Biblia condena tanto la embriaguez, porque se pierde como lo que nos hace seres humanos. ¿Listo? Pero realmente la palabra el día de hoy no está condenando tanto el tomar vino, sino la embriaguez. La palabra de Dios constantemente, como ya se los dije, nos advierte acerca de la embriaguez y toma como malo la embriaguez. Bueno, ahora, lo que nosotros debemos entender es que cuando Jesús toma vino, porque algunos dicen, pero Jesús tomó vino, ese vino no es el vino que hoy se toma, sino que es un vino diluido, que no tiene tanto alcohol y que en esa época era necesario hacerlo porque era como digamos en Alemania hoy en día que se toma cerveza, pero no como alcohol, sino eh, casi como si fuera una bebida, como jugo, ¿cierto? Casi lo toman como un jugo, como nosotros nos tomamos el jugo de cada día. Pero nosotros vemos entonces el día de hoy que la palabra nos está permitiendo reflexionar en nuestra vida de fe. Y es que a pesar de que en Cristo somos libres del pecado, esto no significa que mientras estemos en este mundo vamos a dejar de estar expuestos a las garras del pecado. Entonces nosotros vemos primero un Noé que era como justo, que era fiel, que construyó el arca a pesar de la persecución durante varios años, a pesar de los insultos, y que luego estuvo, dicen algunos, 370 años en un arca. Imagínense, 370 años en un arca donde hay una gran cantidad de animales. Ustedes se imaginan el olor, ustedes se imaginan la desesperación de este Noé. Por eso incluso algunas personas dicen que
que el hecho de que Noé haya labrado la tierra y haya, digamos, luego plantado la viña y bebido el vino es porque estaba muy agotado, ¿cierto? Por el estrés que tenía. Porque algunas personas dicen esto, pues no sabemos esto, no podría decirse que sí o que no. Pero lo que nosotros vemos aquí es que finalmente eh, Noé era un hombre de Dios, era un hombre, un profeta de Dios, era un profeta de Dios, un hombre de Dios, que luego le tocó pasar por unas muy duras, pero que hoy, el día de hoy, vemos que ese hombre justo, ese hombre de Dios, ese hombre con el cual caminó Dios, el día de hoy falla, el día de hoy se embriaga y se desnuda y está en medio de su tienda desnudo, tirado, ¿cierto? Menos que un animal. Es como les dije, es que la embriaguez, yo he visto personas borrachas se comportan peor que un animal a veces. Por eso yo personalmente, yo no tomo licor. Ustedes nunca me van a ver a mí con una copa de vino, un aguardiente, nunca, nunca he tomado licor y nunca creo que lo haré. Y no por miedo al infierno, no por miedo al infierno, sino que es una convicción propia porque no quiero caer en ese estado. Y porque creo que uno puede decir, me voy a tomar una copita, pero el problema que yo he visto con las personas que hacen eso es que me tomo una copita, luego siguen dos y que generalmente, la mayoría de las veces, algunas personas me dicen que sí son capaces, uno no sabe cuándo es ese límite en el que uno ya está embriagado, ¿listo? Que ya perdió el control. Pero vemos entonces a este Noé que era justo, que caminó con Dios, pero que luego se embriaga y entra en este estado de desnudez que para la Biblia, lo vamos a ver luego, no es tanto como que la desnudez sea mala, sino que nos recuerda a un momento anterior del cual vamos a hablar ahora más bien. Pero lo que nos quiere enseñar en este momento la palabra es que todos nosotros estamos expuestos a las garras del pecado. Todos los días, sin falta, el diablo nos lanza dardos de fuego para hacernos caer y así destruirnos. No importa si somos hombre, mujer, no importa si uno es joven, si es anciano, no importa si uno lleva muchos años. Como nos dice hoy la palabra, no importa si uno caminó con Dios, no importa si uno construyó un arca, no importa si uno estuvo 370 días en un arca con unos animales, no importa si uno es pastor, no importa si uno es ministro, no importa si uno es líder, no importa si uno es laico, todos estamos en la mira del enemigo. Y por esta razón, por lo tanto, todos tenemos la posibilidad de caer. Todos tenemos la posibilidad. Y es por esa razón que lo primero a lo que nos invita la palabra es que estemos vigilantes, que no bajemos la guardia. De hecho, Pablo nos da una muy buena recomendación y creo que es muy claro. Primera de Corintios 10:12 nos dice esto. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado esto? ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado que durante el culto creemos que podemos comernos al mundo, que el diablo nunca nos va a poder vencer, pero inmediatamente salimos de la iglesia, pasa algo que nos hace pecar y nos hace sentir vergüenza delante del Señor? Y ahí decimos, ¿cómo es que Dios me llamó a ser cristiano? A todos nos ha pasado y por eso Pablo nos dice, tengan cuidado de no caer. Si ustedes creen que están firmes, tengan cuidado de no caer. ¿Por qué? Porque el diablo, les decía la semana pasada en la otra iglesia, en la iglesia de la Estrella, por así decirlo, entre comillas, es justo en esto. El diablo no respeta, el diablo es equitativo. El diablo es equitativo. ¿Por qué? Porque él no dice, bueno, a este que es más cristiano lo voy a digamos, tentar menos. No. Es que este es más ancianito, entonces no le voy a dar tan duro. No. El diablo tiene a todos en la mira y quiere hacernos caer y quiere destruirnos. A todos quiere destruirnos. Y si nosotros vemos los libros religiosos, vamos a ver que los libros religiosos tienden a mostrar a los héroes como seres virtuosos, que no se equivocan, que son casi perfectos. Y los charlatanes motivacionales, los que vemos hoy en día,
hablan como de las bondades supuestas del hombre, del humanismo, que el ser humano puede lograr grandes cosas, que tiene que creer en sí mismo, lo que está en su corazón, que tiene que seguir su corazón. Y nosotros vemos las películas de Disney, cree en tu corazón, sigue tu corazón es lo máximo, cree en ti mismo, tú puedes. Y finalmente, como ya les dije, yo les digo charlatanes motivacionales. ¿Por qué? Porque cuando uno ve al ser humano, uno se da cuenta que el ser humano no es tan bello como lo pintan. El ser humano más bien es como la palabra de Dios nos lo revela. Porque la palabra de Dios nos revela la cruel realidad del ser humano a través de varios personajes de la Biblia. La Biblia nos revela que el ser humano nunca está satisfecho a pesar de tenerlo todo, así como Adán y Eva. La Biblia nos muestra que el ser humano odia a su prójimo, así como Caín odió a Abel. Que el ser humano miente, así como Abraham. Que el ser humano es tramposo, así como Jacob. Que el ser humano es jactancioso, así como José. Que el ser humano tiene miedos e inseguridades, así como Moisés. Que el ser humano busca esconder sus errores sin importar los medios, así como David. Que el ser humano es manejable, maleable, que el ser humano es influenciable, así como Salomón. Que el ser humano es totalmente emocional, así como los discípulos de Jesús. A todos nos ha pasado que el día de hoy creemos poder lograr las cosas, pero el día de hoy, mañana no las hacemos. ¿Cuántos de nosotros no les hemos incumplido una promesa a alguien? Todos nosotros creemos en el humanismo, exaltamos al ser humano como si fuera alguien muy poderoso, pero cuando uno ve el corazón del hombre se da cuenta que hay oscuridad, que hay oscuridad. Y obviamente no niego que el ser humano ha logrado muchas cosas. Pero finalmente el ser humano es débil, es frágil, es vulnerable y altamente influenciable, tanto mental como espiritualmente. Todos ustedes, aunque no lo crean, son influenciados por lo que ven en la televisión, en la radio, en la internet. Todos nosotros, todos nosotros. Por eso es que las campañas políticas manejan el Facebook o las redes sociales. ¿Para qué? Para que nosotros creamos que una posición es mejor que la otra. Ellos manejan todo eso y nosotros creemos que votamos según nuestra voluntad, con una decisión propia. Somos altamente influenciables. El ser humano es muy débil, muy frágil. Y es por esta razón que la palabra hoy nos está diciendo, no se descuiden, estén vigilantes, tengan cuidado de no caer y dependan únicamente de Dios. Dependan únicamente de Dios. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podemos caer. Y finalmente, cuando caemos, podemos entrar en esta desnudez emocional y espiritual. Una desnudez emocional y espiritual, así como cayó Noé, que era un hombre justo, que luego seguramente se arrepintió, pero que pecó, que se equivocó, que se equivocó. Esto lo evidenciamos hace unas semanas. Noé lo vimos como un hombre firme, pero hoy lo vemos como un hombre que cae en la vergüenza de la desnudez. Y esto nos va a llevar a la segunda parte de la predicación. Vamos a verlo acá. Génesis 9:22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces vemos que Noé tiene tres hijos. Vamos a ver aquí con la Biblia, nos dice que en el versículo 23, entonces, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Tenía tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y vamos a ver que Cam, aquí en Génesis 9:22, ve a este Noé que se embriagó y que luego está desnudo en medio eh, de su tienda. ¿Y qué es lo que hace Cam? Cam ve la desnudez de su padre y va y se lo dice a sus dos hermanos que están afuera, ¿cierto? Muy probablemente cuando nosotros leemos esto en la actualidad, en esta actualidad en la que vivimos, donde estar semidesnudo es casi normal
y donde y estar desnudo es casi un arte, es difícil entender por qué eh, es tan importante para la moral y la ética del Antiguo Testamento esa modestia, esa discreción, la recatez, la privacidad. Es difícil de pronto para nosotros en la modernidad entenderlo. Pero lo que nosotros, y eso no significa que eso sea lo correcto. O sea, que hoy nosotros veamos lo de semidesnudo, lo desnudo como arte, no significa que sea lo correcto. Pero lo que nosotros debemos entender es que en esa época, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento sobre todo, se veía la desnudez como un signo de vergüenza. ¿Por qué? Porque recordaba, y ahorita se los había dicho más o menos, el estado en el que se encontraban Adán y Eva luego de haber pecado. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, ellos se vieron desnudos, ellos se vieron desnudos. ¿Y qué sintieron? Vergüenza y se sintieron vulnerables y por eso se escondieron. Entonces, por eso es que en el Antiguo Testamento, por lo general, cuando nosotros vemos la palabra desnudez, se refiere como a vergüenza, que yo siento mucha vergüenza, que estoy mostrando mi vulnerabilidad, que soy vulnerable. Incluso cuando se habla de desnudez, se habla de una potencial, o sea, que yo estoy en manos de, que yo soy tan vulnerable que puedo ser explotado, ¿cierto? Que puedo ser explotado. Entonces, aquí, para que entendamos, cuando la palabra nos dice que Cam vio la desnudez de su padre, aquí cuando en el versículo 22 nos dice que Cam vio la desnudez de su padre, no se refiere exactamente al hecho de que vio con los ojos, ¿cierto? No es tanto que vio con los ojos, en otras palabras, no es que Cam estuviera cometiendo un pecado al ver desnudo a Noé como aquel que digamos, abrió la puerta por error y vio al padre que estaba desnudo en el baño, ¿cierto? O que, digamos, que accidentalmente abrió la puerta y vio que se estaba desvistiendo. No, no se refiere a esto, sino que más bien cuando la palabra nos dice que Cam vio la desnudez de Noé, que descubrió la desnudez de Noé, se refiere más bien a que vio esa vulnerabilidad, vio esa vergüenza de Noé y en vez de cubrir esa vergüenza, en vez de que esa vulnerabilidad no fuera, digamos, motivo de provecho, ¿qué es lo que hace Cam? Cam, en vez de esto, lo que hace es ridiculizar a Noé. Lo que hace es burlarse de la vergüenza y de la vulnerabilidad de Noé. Él se aprovecha de esa vergüenza y esa vulnerabilidad de Noé. Y lo que vemos luego es que ni siquiera tiene la decencia de cubrir a Noé, que es su padre, sino que inmediatamente va delante de sus hermanos para ridiculizar y chismosear acerca de la decadencia de su padre. Él va y ridiculiza y chismosea acerca de su padre. ¿Para qué? Para que sus hermanos vengan, porque él tiene el anhelo de que ellos vengan y ridiculicen a Noé al igual que él. Entonces, Cam ve el pecado, Cam ve la debilidad, la vulnerabilidad, el acto vergonzoso de su padre, la desnudez de su padre. Y en vez de tenderle una mano de ayuda, ¿qué es lo que hace? Se burla de él y crea chisme con lo que está ocurriendo. Y por eso es que su descendencia es maldecida, dice aquí la palabra. Génesis 9, 24, 25. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será su hermanos. Tengan en cuenta aquí, y luego podemos discutirlo, creo que nos extenderíamos, porque será que Noé maldice al hijo de Cam y no a Cam, ¿cierto? Porque está maldiciendo a Canaán, no a Cam, ¿cierto? Eso es algo muy interesante. Entonces, lo que nosotros vamos a ver aquí es que Cam tiene una actitud despreciable. ¿Por qué? Porque ve la desnudez, ve el pecado, ve la vergüenza, ve la vulnerabilidad de Noé y lo que hace es burlarse, es criticarlo, es juzgarlo, es señalarlo, ¿cierto? Por otra parte, vamos a ver que Sem y Jafet, los otros hijos de Noé, tienen una actitud muy diferente. Génesis 9:23 nos dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa,
y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Entonces vemos aquí que contrario, totalmente contrario a lo que hizo Cam, Sem y Jafet, al escuchar acerca de la situación de Noé, ellos lo que hacen es que se acercan de espaldas para no ver a su padre, para no ver la desnudez de su padre. Ellos se acercan de espaldas y evitan voltear la mirada para evitar que ellos vean como, digamos, las vergüenzas de su padre, para, para evitar ver la vergüenza de su padre. Ellos en vez de tomar esto como un motivo de burla o de ridiculizar a su padre, un motivo para aprovecharse de la vulnerabilidad y vergüenza de su padre, lo que ellos deciden es tomar esta oportunidad para honrar a su padre y manifestar su amor hacia él, cubriendo su desnudez. Y es por esto que Noé finalmente los bendice a ellos. Vemos aquí en Génesis 9, 26, 27. Dijo más, bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem y sea Canaán, su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán, su siervo. Entonces nosotros vemos que aquí Noé incluso adora a Dios por la actitud de Sem y Jafet. Es como un agradecimiento. Señor, te alabo por Sem y Jafet, ¿cierto? Es decir que cuando Sem y Jafet cubren la desnudez de Noé, esto como que produce en Noé un gran tanto agradecimiento ante Sem y Jafet que incluso por esto adora a Dios. Es como que está orgulloso de ellos, ¿cierto? Bueno, ahora lo práctico. Lo primero que entendimos ahora es que todos nosotros, sin excepción, estamos constantemente expuestos a las garras del pecado. Todos tenemos la posibilidad de caer. Todos nosotros, sin excepción, seamos cristianos o no seamos cristianos, tenemos la posibilidad de equivocarnos, de caer en el error. Todos nosotros. Y esto, creo que sin duda alguna, todos lo aceptamos. Todos lo aceptamos porque todos lo hemos vivido. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos equivocado, ¿sí o no? Todos en algún momento de nuestra vida hemos sido vulnerables, hemos sido frágiles, hemos sido débiles, hemos tenido vergüenza, ¿sí o no? Sin embargo, lo segundo que la palabra nos invita a reflexionar es que nosotros muchas veces se nos olvida que esto no se aplica únicamente a nosotros, sino que también se aplica a las personas que nos rodean, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos en la fe. Es como que se nos olvidara que ellos también son seres humanos. Es también que como que se nos olvida que ellos también pecan, que ellos también se equivocan, que ellos también tienen falencias, debilidades, vulnerabilidades, vergüenzas. Pero la realidad es que todos, sin excepción, tenemos momentos de fragilidad, debilidad y pecado. Todos, cada uno de nosotros y lo que nos rodean. Pero lamentablemente y tristemente, sobre todo en el mundo cristiano, pues al menos lo que yo he visto, de pronto en los círculos en los que ustedes se han movido, de pronto es diferente. Pero lamentablemente, y lo he visto mucho en los círculos cristianos, nosotros somos muy duros con las demás personas, sobre todo cuando caen en algún pecado o cuando manifiestan alguna falencia, alguna debilidad, alguna vulnerabilidad. Cuando alguien se acerca a nosotros y nos dice, ministro o hermano, yo no siento orar. Uy, no, pecador. Uy, ¿cómo? No, te tienes que arrepentir por eso. Somos muy duros si alguien se nos acerca y nos dice, ay, ministro, hermano, ¿sabe que yo forniqué, yo adulteré, yo mentí, yo robé? Somos muy duros para juzgar. Somos muy duros para juzgar. Incluso me atrevería a decir que a veces pareciera que disfrutáramos el pecado del otro, que disfrutáramos que el otro cayó, es como si disfrutáramos la falencia, la debilidad, la vulnerabilidad del otro. ¿Por qué?
Porque cuando el otro comete un pecado, yo me puedo sentir superior porque yo no cometí ese pecado. O incluso porque, ya tengo al menos un chisme para compartir con los amigos. Cuando alguien cae, en vez de ayudarle, nosotros más bien es como si le pateáramos en el suelo para que no se volviera a levantar. Nos encanta ver al otro en el suelo y creemos que de alguna manera u otra somos superiores. Y creo que esto es algo común. Eso es algo común que he visto en todas partes, en Corea, en Colombia, en todas partes del mundo. Lo he visto entre cristianos y no cristianos. Lo he visto en todos los movimientos. Y lamentablemente es algo que no debería pasar en la iglesia, pero que ocurre muchísimo. No solo en Gozo Santo, sino en todas las iglesias. Y no en las otras iglesias, sino también en Gozo Santo. Nosotros vemos esto, como pareciera que nos encantara que el otro pecó, que el otro se equivocó, que el otro es débil. Pero lo que nosotros no entendemos con esto es que al ridiculizar y al aprovecharnos de esto, al no tender la mano y al no cubrir el pecado del otro, lo que nosotros estamos haciendo es rasgar finalmente el cuerpo de Cristo. Y que así nosotros nos estamos poniendo en la posición de aquellos que se estaban burlando de Jesús cuando él estaba desnudo, cuando él estaba crucificado. Nos estamos convirtiendo en jueces de lo que Jesús vino a salvar. Nosotros nos estamos haciendo juez de lo que Jesús ni siquiera juzgó. Así como cuando le dijo a la mujer que fue encontrada en adulterio, yo no te juzgo, vete, ya no peques más. Eso sí le dice, pero yo no te juzgo. ¿Dónde están los que te juzgan? Yo tampoco te juzgo. Está diciendo Jesús. Pero nosotros es como si fuéramos superiores a Jesús. Y dijeran, Jesús no te juzga, pero yo sí. Pero yo sí. Y de esa manera estamos rasgando el cuerpo de Cristo y estamos burlándonos de Jesús crucificado. Veamos lo que nos dice Lucas 23. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. ¿A quién? A Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces vemos a Jesús crucificado con dos malhechores. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Es decir, los romanos le quitaron la ropa a Jesús y empezaron a echar suerte, a jugar con la ropa de Jesús para ver quién se la quedaba. Debemos entender esto. Nosotros podemos decir, hay dos posiciones. Algunos dicen que Jesús estaba totalmente desnudo y otros que no. Algunos dicen que Jesús estaba totalmente desnudo. ¿Por qué? Porque la cruz era un signo total para avergonzar al que estaba crucificado, y los romanos, según la historia, desnudaban al que estaba crucificado. Pero también nos muestra la historia que, digamos que los romanos le concedían a los judíos que al menos tuvieran un lino que cubriera sus partes privadas, para que, o sea, como que era un signo como de respeto, como les concedían esto. Entonces, no sabemos exactamente si Jesús estuvo desnudo completamente o, digamos, semidesnudo, ¿cierto? Pero lo que nosotros vemos aquí es que sí hubo una desnudez. Y luego nos dice el versículo 35, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, de Jesús, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Entonces vemos aquí que nosotros muchas veces somos como estos hombres, estos romanos y estos judíos que se burlan de Jesús. Cuando nosotros nos burlamos del pecado, de la fragilidad, de la debilidad, de la vulnerabilidad del otro, perdón, lo que nosotros estamos haciendo es burlarnos del cuerpo de Cristo. Estamos burlándonos de ese Cristo que vino a morir por cada uno de nuestros pecados y nuestras debilidades y nuestras vulnerabilidades. Es como si dijéramos, uy, Jesús, yo hubiera escogido a otro. Yo hubiera escogido a otra persona, no a este pecador. Pero cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos y pecamos y somos débiles y somos frágiles, ay Señor, si es que yo soy muy débil y soy muy frágil, y gracias, yo te alabo y es por ti. Pero cuando el otro lo hace, ahí somos como que subimos la vara.
Vemos nosotros acá, yo no sé si ustedes ven la similitud aquí y las diferencias entre la historia de Noé y la historia de Jesús. ¿Por qué? Porque la historia de Noé es es una prefigura, ¿cierto? Nos está mostrando una tipología acerca de Jesús. Nosotros vamos a ver un Jesús sin pecado, pero un Noé con pecado. Un Jesús que bebe de la copa, ¿cierto? Que está, digámoslo, entre comillas, embriagado, pero no como Noé, no está embriagado de vino, sino que está embriagado, por así decirlo. Él bebe de la copa de la ira de Dios, que es derramada por nuestros pecados. Por eso Jesús dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús toma de la copa de la ira de Dios y entre comillas se embriaga, ¿cierto? Entre comillas, ¿cierto? Entre comillas. Ahora no vayan a decir, es que Jesús se emborrachó, no. Él está, toda esa ira de Dios, la copa de la ira de Dios está sobre él y él está tomando de esta copa. Noé toma del vino, pero Jesús toma de la ira de Dios. Luego vamos a ver un Jesús desnudo y a un Noé desnudo. Vamos a ver a un Jesús que es ridiculizado por la humanidad y a un Noé que es ridiculizado por su hijo cuando están vulnerables. Un Jesús pero vamos a ver aquí la diferencia también, algo muy bonito, y es que Jesús, en vez de maldecir como lo hace Noé, más bien pide, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es ahí donde nosotros tenemos que evaluarnos y ver en qué posición vamos a estar. Vamos a tomar la posición de Cam o la de que es la de los judíos y la de los romanos que se burlaron de Jesús mientras estaba en la cruz, o todo lo contrario, vamos a tomar la posición de Sem y Jafet, que es la posición de aquellos que tomaron el cuerpo de Jesús, que lo bajaron y lo cubrieron con mucho dolor. Entonces, ¿cuál es el llamado para nosotros como cristianos? ¿Cuál es el llamado que el Señor hoy nos está haciendo a cada uno de nosotros? A que seamos como Sem y Jafet. A que seamos Sem y Jafet. Que nosotros más bien, en vez de burlarnos de ese Jesús crucificado, en vez de burlarnos de su iglesia que Él salvó, en vez de burlarnos de ese hermano que peca y que es vulnerable y que es frágil y que es débil, y puede que nosotros que no lo hagamos directamente, pero cuando nosotros vemos que el otro peca y convertimos eso en un chisme, cuando nosotros juzgamos con nuestro dedo y señalamos, cuando juzgamos y criticamos, eso es como una burla. Y lo que estamos haciendo finalmente es burlarnos y criticar y juzgar a ese Jesús que está crucificado. Pero lo que nosotros debemos hacer es ser como Sem y Jafet y más bien cubrir esa desnudez de Jesús. Es cubrir la desnudez de la iglesia. Es cubrir la desnudez de nuestro hermano, la debilidad, la falencia, el pecado del otro. Y ahora hago la aclaración porque sé que es importante. La palabra del día de hoy no nos está diciendo que debemos ignorar el pecado del otro y no nos está diciendo que debemos hacernos los de la vista gorda, y no es como que si yo veo que alguien le está siendo infiel a su cónyuge, yo no debo decir nada, yo no debo decir que está mal, no está diciendo esto. Y tampoco está negando que nosotros como cristianos debemos acusar a los falsos maestros, falsos profetas y falsos pastores. ¿Cierto? Porque alguno dirá, bueno, entonces el ministro nos dijo que no debemos burlarnos o ridiculizar digamos, al cuerpo de Cristo. Entonces yo no puedo hablar mal de esos falsos profetas de la prosperidad, esos falsos maestros, esos que hablan de charlas motivacionales. No, de hecho la palabra los condena. Veamos lo que nos dice aquí. Miren qué palabras tan duras. Imagínense que yo dijera algo así de ustedes. Seguramente se saldrían de la iglesia. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Miren, aquí Pablo está diciendo nombres. Está diciendo nombres, está diciendo Himeneo y Fileto son como un cáncer. Son como un cáncer. Entonces, miren, y no es que a Pablo le falte amor, ¿cierto? Entonces, lo que tengan algo muy claro. Nosotros como cristianos debemos revelar quiénes son esos falsos maestros, pastores, maestros y profetas, porque esto daña el cuerpo de Cristo y nosotros tenemos que advertirlo, ¿cierto? Entonces, para que no se vuelva una excusa lo que les acabo de enseñar hoy. Pero lo que la palabra sí nos está invitando el día de hoy es
aceptar que el otro, así como uno, se equivoca, peca, es débil, es vulnerable. Y que en vez de criticarlo, en vez de señalarlo, en vez de avergonzarlo, más bien deberíamos cubrir su pecado. ¿Cómo? A través de dos cosas. Primero, ¿qué nos va a decir la palabra? Vamos a buscar Gálatas 6:1-2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Cuando yo veo que alguno peca, que alguno es vulnerable, que alguno es débil, ¿yo qué debo de hacer? Buscar restaurarle, no patearle, no pisotearle más, sino restaurarle. ¿Con qué? Con espíritu de mansedumbre, porque algunos es como con espíritu de, es que te equivocaste, tienes que arrepentirte, pecador, te vas a ir al infierno, sino, no, más bien con mansedumbre, con amor, con misericordia. Pero ¿qué también nos dice la palabra? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, es decir, evaluándote a ti mismo también, teniendo cuidado de ti mismo, así como Sem y Jafet fueron con el rostro viendo para otra parte para no ver la desnudez de su padre. ¿Y qué nos dice aquí el versículo 2? Sobrellevando los unos las cargas de los otros, es decir, cuidando, ayudándonos el uno al otro, ¿cierto? Ayudando a que si yo he visto que mi hermano es débil, frágil, vulnerable, pecador, yo le ayude a ponerse de pie. Y segundo, lo que nos invita a la palabra es traer a la persona ante los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque finalmente el único que puede cubrir total y verdaderamente nuestros pecados, el único que realmente tiene la misericordia y el amor infinitos para cubrirnos, es Cristo, es Cristo. Y por eso Él es quien a quien nosotros finalmente debemos dirigir a las personas. Nosotros tenemos que, con mansedumbre, con ese espíritu de mansedumbre, con ese amor y esa misericordia que el Señor nos ha dado, ayudar a esa persona y ayudarla a ser restaurada, pero finalmente lo que nosotros debemos hacer es dirigir a esa persona a los pies de Cristo, porque es Cristo quien totalmente y verdaderamente puede cubrir nuestros pecados, nuestras falencias y nuestras debilidades. Y eso es lo que nos dice el Salmo 85:2. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Entonces es Dios, es Jesús quien cubre nuestros pecados, nuestras falencias y nuestras debilidades. Y ya para que casi terminemos, eh, no podemos dejar esta predicación porque sería como dejarla a medias, sin ignorar una cosa muy importante de este pasaje. Nosotros no podemos ignorar que ese pasaje primeramente nos está hablando de la iglesia totalmente, de cómo debemos comportarnos con nuestros hermanos en la iglesia, pero también no podemos negar, no podemos ignorar que, el pasaje del día de hoy nos está hablando de nuestra relación con nuestros padres. Nuestra relación con nuestros padres. Esto jamás lo podemos negar. La palabra constantemente nos recuerda la importancia de honrar a nuestros padres y cubrir sus faltas, sus debilidades, sus vulnerabilidades. De hecho, nosotros vamos a ver que en la ley de Dios, no es lo mismo el que yo me embriague a que yo deshonre a mis padres. No es lo mismo. Y no todos los mandamientos de la ley de Dios, si nosotros vemos el Antiguo Testamento, merecen la pena de muerte. No todos los no todo, no si yo, digamos, nosotros vamos a ver que hay mandamientos en los que si yo hago es ojo por ojo y diente por diente, pero no hay pena de muerte. Pero el deshonrar a los padres sí tiene pena de muerte, según el Antiguo Testamento. No es que hoy vamos a apedrear el que deshonra a los padres, pero esto nos está hablando de la importancia que Dios le da a que nosotros honremos a nuestros padres y cubramos sus faltas. Cuando nosotros éramos niños, seguramente pensábamos que nuestros padres eran perfectos. Dios en ese momento cree que yo soy un buen padre, que
yo no me equivoco, que yo seguramente soy muy fuerte, pero a medida que crezca se va a dar cuenta de mis imperfecciones, se va a dar cuenta que no soy tan fuerte como él creía que yo era, que no soy tan inteligente, que no soy tan sabio como él creía que yo era, y seguramente en algunas cosas se va a decepcionar. Y seguramente a ustedes les ha pasado que se han decepcionado al ver las imperfecciones de sus padres, ¿cierto? Pero lo que hoy la palabra nos está diciendo es que esto no debe ser motivo para ninguno de nosotros, sin importar la falta o la vulnerabilidad o la vergüenza, que nosotros despreciemos o nos burlemos de nuestros padres, sino que más bien debemos honrarles y cubrir sus debilidades. Debemos cubrir sus debilidades. Por eso nosotros, la palabra nos está diciendo, debemos cubrir las debilidades de los hermanos de la iglesia, las falencias, los pecados de los hermanos de la iglesia, pero también la de nuestros padres. Nosotros debemos recibir con amor y misericordia las falencias y vulnerabilidades de nuestros hermanos en la iglesia, pero también la de nuestros padres. ¿Por qué? Porque ellos también son seres humanos, porque ellos también son un producto de las debilidades de sus padres. Ellos son un producto de los rayones que les hicieron sus padres. Y nosotros por eso debemos honrarles. Listo. Eso es lo que nos está invitando la palabra. Cambiemos nuestra actitud ante la debilidad, ante las falencias, ante el pecado del otro. No estoy diciendo que nos hagamos, digamos, cómplices en el pecado del otro. Eso no es lo que nos dice la palabra. Pero lo que sí nos está diciendo es que que debemos empezar a tener un corazón de más misericordia, más de amor, más de, bueno, yo voy a cubrir ese pecado. Y vamos a ver que la palabra dice, el que cubre pecados tiene amigos. De la misma manera, la palabra nos está invitando, cubramos el pecado del otro, cubramos esa debilidad, esa falencia, y vamos a ver que eso se va a convertir en motivo de adoración, no solo para esa persona que fue perdonada, que fue cubierta, sino también para las personas que nos ven. De hecho, digamos que la cualidad que más describía a los cristianos en la iglesia primitiva era el amor que tenían los unos hacia los otros. Hoy en día es como que lo que describe a los cristianos de hoy en día es cómo los pastores se roban la plata o cómo hay tanta división entre las iglesias. Y esto no debería ser así. Entonces, los invito el día de hoy a que pongamos en práctica esta palabra que es tan bella. Listo, no nos burlemos más del cuerpo de Cristo. No nos burlemos de Cristo desnudo, más bien cubrámoslo. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia.